¿Cómo oír la voz de Dios? Dígalo conmigo. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Escucho o no escucho la voz de Dios? Diga conmigo, yo oigo la voz de Dios. Aunque no lo piense así, dígalo, declárelo. Establezca eso en el mundo del espíritu. Yo oigo la voz de Dios. Usted va a ver que en el espíritu eso es lo que va a hacer, que se va a ir sacando algunos taponcitos que hay aquí y allá. Porque usted está declarando la palabra de Dios, porque eso es lo que Él dice en su palabra. Yo oigo la voz de Dios. Vamos, dígalo conmigo, yo oigo la voz de Dios. Dile al que tienes a tu lado, yo oigo la voz de Dios. El hombre en general, todavía en general, no ha entendido lo importante, lo crítico que es oír la voz de Dios. ¿Cuántos saben que es algo crítico, importante oír la voz de Dios? Usted está aquí esta mañana porque ha escuchado la voz de Dios en múltiples ocasiones. Por eso está aquí. Porque pudo escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos problemas podemos evitar en nuestras emociones, en las finanzas? Con eso venimos en noviembre. En nuestro cuerpo o en nuestras relaciones, cuando podemos escuchar su voz. Por eso usted sabe que yo enfatizo consistente y constantemente que nosotros tenemos que reconocer nuestra parte en las circunstancias que nos rodean. Que muchas iglesias, no todas, ¿verdad? Pero muchas denominaciones inclusive son muy rápidos en que cuando se encuentra la persona en un problema decir, ay, esta prueba que Dios me puso, esta prueba que Dios me dio. Y entonces lo que hace eso es cerrar a la persona a la voz de Dios. Porque en muchas ocasiones está en esa prueba por no haber oído la voz de Dios. Y además de eso, cuando se encuentra en la prueba, al tomar esa actitud de esta prueba que Dios me dio, Enterina está diciendo, esto es voluntad de Dios, por lo tanto yo no tengo nada que hacer al respecto. En ese momento se mantiene cerrado a la voz de Dios para que Dios no le puede decir cómo salir de ahí. Porque Dios quiere que tú salgas. Dile que tienes al lado tuyo, Dios quiere que tú salgas de eso. Dios pagó ese precio en la cruz demasiado grande. ¿Tú crees que Él murió como murió en esa cruz para que tú estés con los 40 problemas y yo que hemos tenido? No, ese no es el deseo de Dios. Para eso murió en la cruz como murió. Para eso fue herido, dice su palabra, en Isaías 53:6, ¿verdad? Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida fuimos, ¿qué? Curados, fuimos sanados. Entonces, su palabra también dice que Dios es fiel y que juntamente con cualquier prueba que llegue a nuestra vida, Él provee una salida. Antes que llegue el problema a tu vida, ya Dios preparó la salida. Así es Dios. Porque Dios ve más allá. Porque Dios se adelanta al diablo cuando quiere traerte las pruebas y las tribulaciones y a las malas decisiones que tú y yo podemos tomar. También Él se adelanta y dice, espérate, este está patinando o esta está patinando y es posible que no me esté escuchando y va a tomar esta mala decisión, pero ya yo voy a proveer una salida. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Que Dios, diga algo conmigo, Dios tiene la salida. Dios la tiene y te la quiere dar. No te la está aguantando, no te la está escondiendo, pero hay que oír la voz de Dios. Dígalo conmigo, hay que oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces tomaríamos mejores decisiones si escucháramos la voz de Dios? ¿Cuántas veces, cuánto más fácil serían nuestros días si escucháramos la voz de Dios? ¿Cuántos peligros evitaríamos si escucháramos la voz de Dios? No hay absolutamente ningún reto que tú o yo estemos enfrentando, nada para lo cual Dios no tenga una respuesta y una salida. Todo tiene salida de parte de Dios. Quizás no es la que tú piensas o la que yo pienso, pero hay una respuesta, hay una palabra, hay una directriz. Dios tiene todo en su mano listo para darnos a nosotros. Pero tenemos que poder escuchar su voz, recibir su información y así poder obedecer, diga obedecer sus instrucciones. Porque eso es otra parte de esto. No solamente oírlo, es obedecerlo. Porque si no, no cierra el ciclo. A lo mejor oye la voz, pero no la obedece. Oyó. Y entonces hay que hacerlo completo. Mira este texto, este proceso, encontré un texto que honestamente no creo que lo había visto antes, precioso. Así la escritura de Dios, es interminable. Job, capítulo 33, verso 14 al 15, dice, Dios habla de muchas maneras
Diga que tienes a tu lado. Dios habla de muchas maneras. Pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión. Cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. ¿A cuántos Dios les ha hablado en sueños o visiones? Qué cosa, ¿verdad? Que Norma no sabía que yo iba a leer esta escritura y habló de la visión que Dios le dio. Yo le estaba hablando a ella en esa visión. A mí me ha hablado también en sueño. No me habla mucho en sueño, así que cuando me habla en sueño, tú puedes estar seguro que yo presto atención. Hace unas semanas atrás, Dios me habló en sueño. Oye, y fue una clase de habladuría que me dio. Me habló, pero contundentemente yo me levanté hasta nervioso, porque nunca hace eso. Y el sueño era bien categórico, bien claro, bien, había una, ¿cómo se llama? Cuando tú tienes una urgencia en el corazón. A veces pasa eso, Dios te dice ciertas cosas y tú, esto tengo que, tú sabes. Y así me levanté yo y dije, no, y esto yo tengo que seguirlo al pie de la letra. Este sueño, esta directriz que me está dando, y así lo hice. Y era para evitar un problema de alguien que quería hacer daño en este lugar. No se asuste que no hay terrorismo aquí, no estamos hablando de armas ni esas cosas. Pero había alguien intentando, tenía un plan diabólico, malévolo. Y Dios me lo reveló en sueño. Qué cosa, ¿verdad? Por eso presté atención. Wow, Señor, tú a mí no me hablas. Si me estás hablando en sueño es porque me estás diciendo, levanta tu trasero de la cama y ponte para tu número. Y así fue. Y qué bueno que oí la voz de Dios y obedecí la voz de Dios. Gloria a Dios. Así que Dios habla aquí, según este pasaje de Job, en sueño. Dios siempre le ha estado hablando al hombre. Siempre. Desde la creación, desde Adán y Eva, a todos los hombres. Dios está hablándole hoy a hombres. Dios le está hablando a mujeres. Mujeres, digan amén. Dios le está hablando a los americanos y a los hispanos también. A todas las nacionalidades. A los puertorriqueños, venezolanos, colombianos. Esto no tiene que ver con nacionalidad. Tiene que ver con el corazón, con Dios. A los adultos, a los ancianos, a los jóvenes. Mire, a los niños Dios le habla. Hay niños que Dios los usa de una manera poderosa. En profecía yo los he visto. A los hombres de negocio, a los empleados, a los jefes le habla, a las amas de casa, a los gobernantes, a los inmigrantes y a los ciudadanos también. A todos Dios les habla, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hombres y mujeres favoritos. No importa de dónde. Cada persona aquí en la faz de la tierra es un favorito de Dios. Porque vino con un propósito. Vino con una intención de Dios. Vino con un plan eterno desde el principio. Desde que llegó ya Dios tiene escrita su voluntad para la vida completa de esa persona. Nos toca a nosotros descubrirla y caminar en ella, oyendo su voz. Y ninguno de nosotros la podemos hacer perfecta. Yo tampoco. Y he cometido horrores y errores y horrores. Pero sigo buscando cómo hacerlo mejor. Pero he cometido muchas cosas buenas también, dentro del plan. Así que Dios les habla a todos. Diga algo conmigo, Dios les habla a todos. Y nos habla muchas veces y de muchas formas diferentes. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, diga muchas veces. Y de muchas maneras, por medio de los profetas. Si usted estudia el Antiguo Testamento, usted va a encontrar, si lo mira desde cierta posición, de la posición de Dios, va a encontrar momentos de frustración con Dios. Porque cuidado que Dios le habló al pueblo. Le dijo, no adores falsos ídolos, no levantes profetas de Baal, no hagas caso a esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y usted ve generación y tras generación, y algunas generaciones se levantaba un poquito y volvía y se iba por las cañas. Y volvía otra vez, se levantaba y volvía. Y así pasa con muchos de nosotros a veces. Que Dios nos dice lo mismo, lo mismo. Dile que tiene a tu lado lo mismo, lo mismo, lo mismo. Había un anuncio en Puerto Rico, ¿te acuerdas? De la salsa de tomatera. Iban comprando y comprando con el carrito de compra. Lo mismo, lo mismo. Usted lo ha visto al supermercado, lo mismo. Aquí que lo mismo. ¿Qué vas a comprar? Lo mismo, lo mismo. La misma lata, la misma marca, el mismo arroz, la misma habichuela. El mismo refresco. Y Dios tenía que a veces repetirle lo mismo porque ellos no entendían. Entonces eso pasó aquí con los profetas.
Ahora dice el verso 2, en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo. O sea, que Dios nunca se cansa de hablarnos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto le das gracias a Dios por eso? Amén. Que Dios nunca se cansa, no se va a cansar nunca de hablarte y hablarnos. Aunque a veces no escuchemos, Él va a seguir hablando. La única manera que usted puede rechazar a Dios es voluntariamente y es peligroso. Y eso casi no ocurre, pero ocurre, porque está en la Biblia, eso es otro tema. Hay personas que rechazan la salvación. Llega un punto que conocen a Dios, conocen su vida, de momento dicen, no, yo no quiero, no me interesa, sé que es verdad, pero no quiero al Señor en mi vida, no quiero la voz de Dios, no quiero nada. Y eso es un camino finito, peligroso. Pero fuera de eso, si usted está queriendo hacer lo mejor para Dios y usted está aquí esta mañana y viene y ora y está buscando en el rostro de Dios y está buscando a Dios de la mejor manera, aunque se caiga 70 veces, Dios lo va a levantar. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Así que mientras tenga ese corazón, si usted no se rinde, Dios no se va a rendir. Si usted no deja de tratar de escuchar su voz, Él no va a dejarle hablar. Él va a seguir hablándole. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ¿qué? Ellas me siguen. Ahí está la obediencia. Oyen la voz, Él las conoce y ellas me siguen. Para tú poder desarrollar esa capacidad, que esa capacidad de oír a Dios siga creciendo, hay que mantenerse haciendo varias cosas. Todos nosotros aquí oímos la voz de Dios, todos. Algunos están en un lugar o en un nivel y otros en otro, porque va a depender de la fidelidad con la que hemos respondido a la voz de Dios en las distintas facetas de nuestra vida. Mientras más respondemos a esa voz, más clara se nos hace. No es que Dios no nos habla, es que aprendemos a escuchar esa voz mejor. Y en eso estamos todos. Yo todavía quiero escucharla mejor y todos nosotros debemos tener esa meta. Pero número uno, entonces, para desarrollar esa capacidad hay que buscarlo de todo corazón. Buscarlo. Pónmelo ahí, de buscarlo de todo corazón para crecer en nuestra capacidad de escuchar su voz. Hay que buscarlo. Dígalo conmigo, tengo que buscarlo más. Con todo el corazón. La Biblia dice que aún en las vigilias de la noche. Mire, si usted un momento dado se despierta a mitad de noche de madrugada y no tiene sueño, no se moleste. Váyase a orar. Porque a lo mejor es Dios que lo está despertando para que vaya a orar. Yo me molestaba a veces. Ay, pero tengo que descansar, tengo que levantarme a tal hora, tengo tantas horas de trabajo, este día va a ser bien fuerte, tengo que dormir. Y mire, muchas veces queriéndonos dormir, pasamos 2 horas tratando de dormir que pudimos haber estado orando. ¿Usted no le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando me voy a ver, pero ¿por qué estoy peleando tanto con el sueño? Me debía haber levantado hace rato, coger la Biblia y hablar con Dios. Y a lo mejor estaría durmiendo hace rato. Amén. Número 2, hay que saber que otras voces internas y externas quieren ahogar la voz de Dios en tu vida. A veces estamos escuchando otras voces internas o externas que si no nos cuidamos, si no nos damos cuenta, ahogan la voz de Dios. Por eso es que periódicamente tener un tiempo de silencio con Dios, totalmente. Yo oro en el carro, está chévere, yo también. Yo oro cuando estoy en el trabajo, perfecto. Pero de vez en cuando debes sacar un tiempo encerrado en tu cuarto. El Señor decía, entra a tu aposento alto, cierra la puerta y ahí habla conmigo. Sobre todo si quieres oír a Dios, porque a veces la oración la pensamos en términos ¿qué le voy a decir a Dios? Y yo he enseñado otras veces que usted tiene que no solamente estar hablando con el papagayo, como Señor, tú que me bendice, ayúdame, cuídame, protégeme a los hijos, mira, porque la mayoría de lo que usted le va a decir ya Dios lo sabe. Es usted y yo el que no sabemos lo que Dios nos quiere decir. Amén. Por eso hay un texto que dice, cuando te acerques a Dios, acércate más para escuchar que para hablar. Escucha la voz de Dios, préstale atención. En un tiempo de mi vida yo me frustraba porque yo quería crecer en esto bien rápido y yo no me sentía que yo no escuchaba la voz de Dios y me afanaba y me metía con Dios. Es más, a veces hasta peleé con Dios. Un día yo peleé y nunca se me olvida, parece que Dios me marcó eso para que no lo vuelva a hacer. Pero yo estaba en el balcón de mi casa y peleé y le dije, Señor, estoy cansado de esto porque supone que esto es un diálogo y yo estoy hablando yo solo. Así le dije a Dios. Muchacho, después me cayó un temor de Dios y dije, perdóname, Señor. Porque yo sentía que yo no lo oía. Pero un momento dado él me dijo, mira, si tú quieres crecer en esta habilidad de escuchar mi voz, hónrame sacando el tiempo para escuchar mi voz.
aunque tú a veces pasaba 15 minutos en silencio y para mí yo no escuché nada. Pero en vez de frustrarme, dije, Señor, yo hice mi parte. Ayúdame. Ayúdame a escuchar mejor tu voz. La próxima vez que saque este tiempo, ayúdame. Pero muchas veces usted no se da cuenta que como nosotros nos comunicamos con Dios principalmente desde nuestro espíritu, en ese proceso que aparentemente usted no está oyendo nada, su espíritu sí está oyendo. Y su espíritu sí está conectando. Y su espíritu está recibiendo data de parte de Dios. Está haciendo un download y está ahí. Y más adelante en el día o más adelante en la semana o más adelante en el mes, esa información va a salir a la luz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque no podemos meter a Dios en nuestra cabecita humana. Él no es un ser humano, Él es espíritu. Por eso la Biblia dice que los que le adoran en espíritu, diga espíritu, es necesario, diga necesario, que le adoren. Está bien que levantemos las manos, está bien que cantamos, pero lo más importante es que de nuestro corazón salga una adoración genuina que conecte de espíritu a espíritu. Entonces, número 3, si queremos crecer en esa capacidad de oír la voz de Dios, debemos entonces saber que mayormente Dios no nos grita. Dios nos habla con susurros en la quietud, en forma tranquila. Y esa es la parte que a veces se nos hace difícil. Porque hoy día en esta cultura tenemos tanto ruido y la comunicación fluye con tanta intensidad y tanto ruido que asumimos que Dios es así también. Es que a mí Dios me habla, yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero oír la voz de Dios. ¿Cuántos han oído la voz audible? ¿Han oído? Yo no. ¿Usted la ha oído? Pues gloria a Dios. Pero quizás fue ¿cuánto? Una vez en su vida, ¿verdad? 2 veces quizás. 1, 2. Esa no es la manera principal que Dios habla. ¿Qué pasó con el profeta Elías cuando se metió en la cueva? Dice que ocurrió un terremoto que sacudió todo el lugar. Pero dice la palabra, Dios no estaba allí. Un fuego, pero Dios no estaba allí. Hasta que se quedó tranquilito y en el silbido apacible, ahí estaba la voz de Dios. Poder oír la voz de Dios puede cambiar una decisión y puede cambiar tu vida para siempre. Un susurro. Mire, algo tan sencillo, lo que Norma compartió ahorita de tomar una decisión diferente en cuanto a los servicios. Eso fue la voz de Dios. Un susurro, un pensamiento. Pero ella la reconoció y yo también. Porque en otro momento ella sabe, ¿verdad? Yo me hubiera parado en tribuna. Y no, aquí no me vengas con cambios a última hora. ¿Verdad que sí? Yo soy una persona, me gusta la consistencia. Y ese va y ven a mí me pone mal. Yo soy persistente y soy consistente y me gusta eso. Pero he aprendido a ser sensible a la voz de Dios. Y si Dios le da la gana de cambiar las cosas, ¿quién soy yo para decirle que no? Entonces, cuando ella me lo dijo, en otras ocasiones quizás yo hubiera peleado con ella, pero enseguida el Espíritu Santo me dio testimonio. Esa es la voz de Dios que ella escuchó, así que tú escúchala también. Y verdad, mi amor, que inmediatamente te dice, tienes razón. No me dijiste nada, pero estoy segura que te sorprendiste, ¿verdad? No me dijiste nada. Yo estaba esperando de verdad, Eric. Pero eso es un ejemplo sencillo, pero así habla Dios. Y sabe Dios, sabe Él qué cosas nos evitó si no hubiéramos escuchado esa voz, qué problemas, qué incomodidades, qué situaciones con la gente que estamos sirviendo. No sé, no sabemos, yo no lo sé todo, pero obedezco. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 7. Samuel todavía, mira qué ejemplo más precioso de la voz de Dios. No conocía al Señor, Samuel. Pues el Señor nunca le había hablado directamente. Samuel es reconocido por muchos estudiosos como el profeta más grande, que más impacto tuvo en el Antiguo Testamento. Aún más que Moisés, el impacto que él tuvo en generaciones. El que conoce la historia de Samuel sabe por qué. En este momento era un niño. Todavía no había hablado Dios con él directamente. Pero el Señor llamó a Samuel por tercera vez. Después lea el relato completo en el capítulo 3. Y de nuevo Samuel se levantó y fue hacia Elí. Samuel estaba oyendo la voz de Dios, pero como Dios nunca le había hablado de esa manera, usted sabe que Dios le puede hablar de una manera nueva hoy. No se quede aguantado en la forma que Dios le habló la última vez, porque Dios sigue moviéndose.
La nube se sigue moviendo y si usted sigue la nube va a estar bien. Si se queda atrás, se va a quedar con el polvo del desierto y la nube va a seguir para allá abajo. Escuche y aprenda a escuchar la voz de Dios de formas nuevas, diferentes. Este joven, él no había oído a Dios de esa manera. De alguna manera él conocía de Dios porque estaba en el templo, estaba sirviendo. Posiblemente escuchó a través de la voz de su mamá. Tienen que oír a su mamá. Y a su papá también, cuando le hablen de Dios. Y eso les va a ayudar a escuchar por su cuenta a Dios más adelante. Porque Dios habla de muchas maneras. Entonces, en ese proceso donde ya él tenía conocimiento de Dios, pero encontró una manera nueva en que Dios le habló. Y él no conocía esa manera, lo que quiere decir este texto. Entonces, como esa era su primera experiencia, él pensaba que era el sacerdote, el overseer, ¿cómo es? El que lo... Sí, pero él tenía una función con ese, el mentor, el protector, el que lo cuidaba. Era el sacerdote porque la mamá lo había dejado en la iglesia. La mamá, esa es la historia completa. La mamá no había podido tener hijos cuando le dijo al Señor, si tú me das un hijo, él te va a servir todos los días de su vida. Parió al muchacho y se lo entregó al sacerdote. Toma, aquí tienes, para que lo críes tú y lo pongas a trabajar para Dios. Y ese muchachito, cuando oyó esa voz de Dios, él pensó que era el sacerdote y fue a preguntarle 3 veces, ¿me llamaste? Y el sacerdote le dijo, que estaba medio chueco, le dijo, no te he llamado, vete a acuestar a dormir. Y se acostó, volvió, Dios le habló y regresó, mira, me llamaste, me estás llamando, me diste Samuel. Y le dije, yo no te llamé, vete a dormir. Y cuando la tercera vez, que es la que estamos leyendo, fue, y entonces dice, se levantó, fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? La tercera vez. Entonces Elí, que esa es otra historia, que estaba también por las cañas y no escuchaba la voz de Dios ya, porque estaba haciendo las cosas mal. Ahí fue que la tercera vez comprendió que el Señor estaba llamando al joven. Y le dijo a Samuel, vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di, habla Señor, tu siervo escucha. Así es que Samuel regresó a su cama, el Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla Señor, tu siervo escucha. ¿Cómo tú respondes a la voz de Dios? Fíjate lo caballeroso que es Dios, que Dios habló 3 veces, pero si el muchachito no le responde, no entra en el próximo paso. Muchos de ustedes a veces se sienten frustrados porque dicen que Dios no me habla. Verifica si Dios te habló en algo en el pasado y tú no tomaste acción. Mira a ver qué fue lo último que Dios te dijo. Y si fuiste fiel en obedecer lo que Él te dijo. Porque hasta que esa instrucción tú no la cumplas en muchas ocasiones, no vas a poder escuchar el próximo paso. Se me ha pasado a mí un montón de veces. Y siempre estoy teniendo cuidado que no me pase otra vez. A lo mejor me está pasando ahora en algo. Estoy alerta siempre, yo estoy alerta, buscando. Porque así es que opera Dios. Dios nos habla, pero cómo respondemos a esa voz determina si Él nos va a subir a la próxima dimensión de escuchar más instrucciones o escuchar más clara la voz de Dios o escucharlo de otra manera. Hay que obedecer la voz de Dios. Dígalo conmigo, hay que obedecer la voz de Dios. Así que por eso es importante saber cómo Dios nos habla para poder aprender a discernir lo que estamos escuchando, cómo Dios habla. Cómo Dios habla. Dios habla de muchas maneras. Dios habla, como dijimos ahorita, en visiones, en sueños, a través de personas. Dios habla a través de su espíritu. Dios nos habla a veces también a través de nuestro espíritu. Dios nos habla también a través de la conciencia. Diga la conciencia. La conciencia es el nivel más básico, la manera más simple en que Dios le habla a todo ser humano, la conciencia. No es la manera más perfecta, no es la manera más efectiva, pero Dios es tan misericordioso con el hombre que Él busca todas las formas posibles de ayudar y bendecir al hombre. Amén.
Y como hay tantos hombres que todavía no lo conocen, le puso la conciencia. Diga la conciencia. Cumple el propósito de la voz de Dios. Escuché una historia bien bonita de un ministro que estaba enseñando sobre esto y le decía a sus empleados, a sus compañeros ministros, de que Dios le hablaba a todos los hombres. Para que no haya excusa. Eso no lo tengo hoy, pero vamos a hablar de eso. El libro de Romanos dice que todo ser humano tiene revelación en algún momento de su vida de que Dios existe, porque Dios es justo. Sería injusto que Dios no le pudiera hablar a cualquier hombre para que él le entregara su vida y después lo mandara al infierno. Eso no sería correcto. Así que él puso la conciencia. Entonces este hombre decía, jefe, porque era su jefe, con mucho respeto, yo difiero de lo que usted dice. Porque yo me crié en un hogar ateo, totalmente ateo. Mi papá era ateo, mi mamá era atea. No querían saber de Dios. Y a mí nunca me hablaron de Dios. Así que yo sin tener conocimiento, porque lo que estaba estableciendo es, aún el que no conoce a Dios personalmente, oye a Dios, sabe que Dios existe. Y él decía, no, yo no sabía que Dios existe hasta que me predicaron el evangelio. Y dice, no es verdad. Él le dijo, tú puedes decirme lo que tú quieras, pero yo escojo creer la Biblia. Así que, pues, Dios te bendiga. Él dice que ese hombre se fue a orar y a preguntarle a Dios, Señor, tengo un choque con esta enseñanza. Y el Señor le recordó. Le dijo, ¿tú te acuerdas cuando tú tenías 7, 8 años y vivías en Los Ángeles y fuiste a las montañas de Los Ángeles y estuviste allá arriba mirando el atardecer? Y cuando el sol fue cayendo, tú viste que empezaron a prender las luces de Los Ángeles. Desde la montaña allá arriba tú veías esas luces. Y tú viste miles y miles de luces, miles de luces, miles de luces. Y tú dijiste, wow, esas luces, qué maravilla, como es el hombre que ha puesto todas esas luces ahí. Alguien las tuvo que poner y armarlas y montarlas. Y entonces dice que cuando se fue la luz completamente y prendieron esas luces, dice que en ese momento que él está pensando eso, levantó la vista y miró al cielo y vio las estrellas. Y dice, y en ese momento yo dije, wow, si todas estas luces aquí abajo, ¿a quién las puso? ¿Quién puso esas luces allá arriba? Y dice, y en ese momento yo supe que había un Dios, que Dios era real. Y empecé a hablar con él, pero regresé a mi casa, se lo conté a mis papás y me dieron una pela. Me dijeron, déjate de estupideces, que Dios no existe. Y poquito a poco apagaron esa luz de Dios. O sea que Dios mismo le reveló, sí, aún sin conocerme, yo te hablé a ti, tú sabías que yo era real. Pero esa conciencia es tan básica entonces que cualquiera puede escucharla. Romanos capítulo 2, verso 14. Dice, los que no son judíos o los que no son cristianos, porque eso aplica a los cristianos también, no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley o la palabra de Dios, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Está hablando a los gentiles, que somos nosotros cuando no conocemos a Dios, que no conocen, no han leído la Biblia, no han leído la ley, pero hacen las cosas por instinto que la ley manda a hacer. Entonces el verso 15 sigue diciendo Pablo aquí, demuestran que en su mente, en la Reina Valera dice, en sus corazones está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Dios escribió en el corazón de los hombres la ley. Esa es la conciencia. Todo ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Aún aquellos que están allá afuera peleando contra la iglesia, peleando contra Dios, llamándola lo bien, lo bueno malo y lo malo bueno, aún toda esta confusión de género, toda esta barbaridad, ellos saben, y lo que están tratando de hacer es callar sus conciencias. Y entonces, al tratar de forzarnos a todos nosotros a aprobar como correcto sus conductas, ellos piensan que de esa manera, ay, ya yo voy a estar tranquilo conmigo. Esa conciencia, eso no se va a ir de ahí, porque está escrito por Dios ahí. Ellos saben. Lo único que hace una diferencia en muchos de esos casos es que cuando la persona insiste en conductas contrarias a la palabra de Dios por un tiempo suficiente, dice la Biblia, que la conciencia se cauteriza, como si la quemaran con un hierro. Usted sabe que cuando la persona tiene ciertas heridas, en los tiempos antiguos sobre todo, aunque todavía en regiones se hacen,
¿qué hacían? Le ponían un hierro candente y ¿qué hacía eso? Cerraba la herida y dejaba de sangrar. Pero ¿qué pasaba con la piel en esa área? Perdía la sensibilidad completamente. Completamente. Usted puede ponerlo al alfiler a él y no va a hacer nada. Eso es lo que se refiere a la Biblia con la conciencia. Cuando la gente continúa y continúa en el pecado y continúa haciendo lo mismo, continúa diciendo esto está bien, esto está bien, esto está bien. Llega un punto que si no es intervenido espiritualmente antes de parte de Dios, de la forma que sea, eso se sella ahí. Y ya eso pasa con los asesinos en serie. ¿Qué pasa? Los psicópatas. Llega a un punto que ellos no sienten ni padecen porque llevan haciéndolo tanto tiempo. Y entonces este libro de Romanos, este pasaje dice eso. Está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sigo leyendo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Esa es la conciencia. Dios le habla a todo el mundo, especialmente al que no conoce a Dios, a través de la conciencia. Y a veces tú ves gente que no puede dormir. Ay, yo no puedo dormir. Tu conciencia. Y si la mamá está orando para que no duerma hasta que se conecte con Dios, pues no va a dormir. ¿Por qué tú me tiras eso aquí? Pero por si acaso no estoy hablando de Christopher, que está aquí. Estoy hablando de gente lejos por allá en otro sitio. La conciencia. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué esta gente no puede dormir hoy día? La gente porque la conciencia nos deja dormir muchas veces. No los deja dormir, porque está escrita la ley de Dios ahí y Dios le está hablando. Y ellos quieren tratar de acallar la voz de Dios, pero no pueden porque eso está metido ahí. Está metida la voz de Dios ahí. Fíjese que dice, cuando hacen lo malo tienen remordimiento. Usted sabe que remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. El remordimiento es cuando tienes una persona que no conoce a Dios, no sabe a dónde acudir cuando se siente mal. Y eso es remordimiento. Es tristeza, dolor por haber hecho mal, pero no es solución. No es solución porque no tiene a Dios en su vida. No le ha abierto ese espacio. El arrepentimiento dice, wow, me siento mal. Es igual, empieza igual que el remordimiento. Los dos empiezan igual. Pero el arrepentimiento dice, wow, hice mal, qué dolor me da. Esto no debía haberlo hecho. Señor, perdóname. Ayúdame y levántame. Y ahí viene. Dios te levanta. Y hay un cambio de dirección. Ya esto no lo voy a hacer más. Porque me sentí mal. Porque mi conciencia me dijo que esto estaba mal y le pedí ayuda a Dios. Pero el que está en remordimiento, por eso es la gente que está en remordimiento, por eso es que muchas veces se suicidan. Porque no ven salida. No conocen a Dios. Y dicen, no soporto más este dolor. No soporto más esta culpabilidad, esta condenación. Porque la ley está escrita en el corazón. Así es que la conciencia es lo primero que nos aprueba o nos condena cuando hacemos algo. Es la conciencia, ese es el nivel más básico. La condenación que provee la conciencia a todo ser humano es así. Es molesta, es desagradable, es incómoda. Pero Dios nos habla a través de ella. A esa gente que está allá afuera haciendo y teniendo con ideas horribles, la conciencia los está martillando todos los días, aunque no lo admitan. Porque Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que funcionen dentro del diseño divino. Porque hay bendición, hay protección ahí. En el otro lado hay destrucción, aunque te digan que no, hay destrucción, hay problemas, hay situaciones emocionales, hay enfermedades, hay un montón de barbaridades que la gente esconde. Pero es la realidad, porque está yéndose en contra del diseño de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo oír la voz de Dios? Así que ese dolor no es que Dios lo quiere. La conciencia, ese no es el método favorito, preferido de Dios, ni es el nivel más alto de que Dios quiere comunicarse con nosotros, pero muchas veces cumple un propósito en los seres humanos cuando no hemos entendido la voz de Dios de otra manera. A veces Dios hablando y hablando y hablando, y entonces esa condenación toma ese lugar. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación es por los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Pero sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que saben moverse en el Espíritu de Dios, la condenación le cae y se resbala y se cae. ¿Por qué?
porque uno responde ante la voz de Dios y se arrepiente. Y entonces automáticamente sabemos que estamos perdonados. ¿Cuántos saben que son perdonados automáticamente por Dios? De tus pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la belleza de la gracia. Dios te perdonó. Dios no va a tener pero con perdonarte nada. Ya te los perdonó. Entonces, es a eso que se refiere ese texto. Pero hasta que no hay ese arrepentimiento, si la persona no tiene esa convicción, esa condenación está ahí atacándolo. Si camina en la carne y hace las cosas de la carne, va a cometer errores que le van a traer condenación. Pero si caminas en el Espíritu, mientras más aprendemos a caminar en el Espíritu, dirigidos por el Espíritu nuevo que Dios puso en nosotros, escuchando la voz de Dios, obedeciéndolo todo el tiempo, mientras mejor hacemos eso, menos efecto, menos carga, menos influencia tiene la condenación en nuestra vida. No la puede tener porque andamos en el Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu aquí? Amén. Así es que hay que comenzar por responder ahí. Responder en la conciencia. Pero entonces subiremos de nivel. Por eso no solo hay que escuchar esa voz, hay que obedecerla. Diga, hay que obedecerla. Cuando Dios te habla por la conciencia, obedece. A veces nos tardamos tanto, ¿verdad? Pero si queremos escuchar la voz de Dios, ¿cuántos quieren escuchar mejor la voz de Dios? Yo soy el primero. Pues yo para poder hacerlo, no es estar apretado pensando, yo quiero ir a Dios, yo quiero ir estreñido ahí, yo quiero ir a Dios, yo quiero ir a Dios. No, lo que hay es que obedecerlo. Lo que te dijo sencillito, venir a la iglesia, es una instrucción fácil. Unos las obedece y otros no. Pero yo quiero que Dios me hable porque no viene a la iglesia. Hay personas que no están aquí, ¿verdad? Ni son parte de la congregación. Pero me acuerdo, he tenido a través de los años, llevamos 7 años en esto, personas que me decían, pastor, yo quiero que usted venga a casa a orar por mí. Y yo le decía, sí, cuando vengas a la iglesia. Yo no voy para tu casa nada. Si no vienes a la iglesia. No, porque yo necesito dirección de Dios. Pues ven a la iglesia. Ven a la iglesia. A uno que no está aquí, hace tiempo, se lo dije. Ven a la iglesia un mes y después nos reunimos. Ay, pastor, usted es muy fuerte. Bueno, pero si no puedes obedecer las instrucciones más sencillas. Estoy hablando demasiado. A Dios está hablando, está bien. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan ¿a qué? A mí no me engaña. Y a Dios mucho menos. Es más, algunos me han engañado. Let me not go there. Mira, Norma seguida se puso seria. Me dice, algunos me han engañado a mí, pero ¿sabes qué? A Dios no le engañan. ¿Se engañan qué? Ellos mismos. Ellos mismos se engañan. A mí no me engañan. Porque no están poniendo en práctica la palabra. Por fuera puede ser Villas y Castillas, se ve bien lindo todo, bien chévere. Pero por los frutos los vas a conocer. Y los frutos se ven. Los frutos se ven. Santiago sigue diciendo, verso 23, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y no te arreglas. Si estuviera todo esmoruzado aquí, ¿verdad? Como a veces me paro. Y no me regaña. Pues que no me vi en el espejo. O me vi, se me olvidó y seguí. Y no me arreglé. La palabra es nuestro espejo. ¿Por qué? Porque la palabra dice cómo tú eres en el espíritu. Y tu mente está en un proceso de cambiar. Pero tú, si naciste, ¿cuántos nació de nuevo aquí? ¿Cuántos aceptaron al Señor en su corazón? Tú tienes un espíritu nuevo, perfecto, precioso. Ready to go. Pero tu mente es la que necesita peinarse. Tu espíritu está peinadito. Pero tu mente, algunos que están más esmoruzados que otros. Déjame ver. Déjame ver aquí. Entonces, cuando tú ves la palabra te dice
Cuando tú estudias la Biblia, tú dices, es que yo debo ser aquí, no puedo tener contienda, no puedo tener esto, no puedo tener tal cosa. Pues, así es que yo soy mi espíritu, yo soy como Dios, yo tengo estas cosas, cualidades, pero no se están manifestando, estoy haciendo otra cosa. Pues entonces estoy viendo el espejo de la palabra, cómo yo debo comportarme, cuál debe ser mi actitud, cuál debe ser mi obediencia, pero si no lo hago, pues me estoy mirando, sé lo que tengo que corregir, pero no lo estoy haciendo. Y es como la gente que se mira en el espejo y sigue emborrachado por ahí. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, pero luego te alejas y olvidas cómo eres. Mira cómo dice la palabra de Dios para todos. Se mira en el espejo y se va. Y pronto olvida lo mal que se veía. Me gusta esa, ¿verdad? ¿Viste? Ahí está. Para que vea que no son inventos del pastor. Esa es una traducción que lo dice todavía más claro. ¿Alguien aquí ha salido por la mañana y se ha visto en el espejo? Y se ve... Algunos llegan aquí y dicen, no se miraron en el espejo esta mañana. No, soy yo, estoy hablando de mí. Soy yo que a veces se me olvida. Pero eso es lo que dice aquí. Se mira en el espejo, se va y pronto se olvida lo mal que se veía. No te puedes olvidar. Dile que tienes no te olvides. Cuando te mires en el espejo, no te olvides. Dile, arréglate. Dile, peínate. Dile, si tienes pelo. A usted no me van a predicar. El 25, sí, cuando tú prediques, tú haces los chistes que tú quieras. Además, mira, hacer los míos aquí. Pero mira el 25. Si miras atentamente, diga atentamente. En la ley perfecta que te hace libre. Oh, ¿cuántos disfrutan la libertad de Dios? Oh, aleluya. Yo no sé tú, pero yo desde que Dios me hizo libre. Porque cuidado que yo estaba amarrado, encadenado, temeroso. Aún después de conocerlo, la mente mía estaba bien despeinada. Y todavía, de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando fui disfrutando esa libertad de vivir para Él, de obedecerlo en todo, de no tenerle áreas escondidas, de no tener esta área así, pero esta no la tocas, esta no, porque esta es mi área, esto lo manejo yo. Sigue amarrado, sigue encadenado entonces. Cuando yo le entregué todo a Dios, todo, Señor, lo que tú quieras, por más que me cueste. Hasta cuando comencé a adorar a Dios, que eso lo he dicho un montón de veces aquí, yo no quería cantar, yo tenía un terror pararme frente a la gente. Terror, horror y decía, yo no sé cantar, yo no sé, yo soy un etcétera, yo no sirvo, ¿por qué tú me estás pidiendo esto? Pero hasta eso lo sacrifiqué en el altar. Y dije, Señor, con dolor en el alma tengo que decirte que sí está bien, lo que tú quieras, aunque me voy a sentir tan mal pararme aquí al frente. En estos días hablé con muchachos y con el corazón y lo amamos y le estoy dando el break, pero le pedimos algo que hablara a un momento dado y me dijo, no, es que me siento tan mal, tan incómodo, yo no estoy listo, yo no me siento frente a la gente, así que voy a esperar a ver si estudio mejor cómo hablar frente a la gente. Entonces, y que a mí, decirme eso a mí, imagínate, a mí no me venga con ese cuento, porque yo estuve peor que cualquiera de ustedes y aquí estoy. Así que esa excusa conmigo no funciona. Conmigo, a lo mejor se habla con Norma, a lo mejor si Norma se las pasa, pero yo no. Yo no, porque yo pasé, todavía yo he escuchado muchas historias de ustedes, de lo tímidos que son y las cosas que sienten, pero todavía no he escuchado ninguna ni remotamente cercana a lo que yo pasé. Porque yo era un viejo ya en el evangelio, a los 24 años todavía no me atreví a orar con la gente. 24, ya era un adulto. Y este muchacho dijo así, y yo dije, papá, no me vengas con que tienes que estudiar porque esto no se estudia, esto se hace. Hay cosas que Dios te va a pedir que las hagas, que no tienes que estudiarlas, tienes que hacerlas. En el proceso de hacerlas, Dios te capacita y te levanta y te arma y te fortalece y te da la experiencia y te da la solidez y te ayuda a escuchar su voz mejor porque eres fiel a lo que Dios te está pidiendo. Eso fue lo que yo hice y le dije, Señor, yo voy a ser fiel. Yo estoy escuchando tu voz, yo sé que tú me lo estás pidiendo. En ese momento me tuve que ir al altar a pedirle perdón porque Dios llevaba meses hablándome, diciéndome, quiero que cantes, quiero que cantes, quiero que cantes, quiero que cantes. Y yo era, reprendo al diablo, reprendo al diablo, reprendo al diablo. ¿Por qué? Porque imposible, yo decía, imposible que Dios me esté pidiendo esto a mí, porque saber cómo me aterroriza esa imagen. Tiene que ser el diablo que me manda el terror. Y cuando me di cuenta que era Dios, le dije, Señor, me fui y le dije, perdóname. Ahora sé que eres tú.
Perdóname todas las estupideces que dije. Perdóname, Señor. Y no solamente perdóname, sino que tienes mi compromiso al altar que te voy a obedecer. Yo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cuál va a ser el resultado, no te lo garantizo. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, dirá el que tiene a tu lado, y si la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces, diga entonces, Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay bendición en la obediencia. Dile que tienes a tu lado, hay bendición en la obediencia. Hay un nivel de gracia y de bendición cuando obedecemos. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo, que Dios quiere darte, que tú, es más, la mayoría de ustedes ni se imaginan las cosas que Dios quiere hacer, pero no lo van a ver hasta que no obedezcan en lo pequeño. El que en lo poco es fiel, en lo mucho también es fiel. Entonces Dios no puede ponerte mucho hasta que seas fiel en lo poco, en oír esa voz. Hebreos capítulo 3, verso 14. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces, diga entonces, tendremos parte en todo, diga todo lo que pertenece a Cristo. Todo. Vas a tener parte si somos fieles hasta el fin, confiando de la misma manera que cuando conocimos al Señor. Amén. Recuerden, verso 15, lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Dice la Biblia que las cosas que están escritas acerca de los israelitas están escritas para usted y para mí, para que aprendamos de los errores de ellos. Y por eso es que Hebreos lo cita. No haga lo que ellos hicieron. Y termino con este texto, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ponte de pie esta mañana y vamos a adorar al Señor. Di conmigo, yo oigo la voz de Dios. Diga conmigo, Él me conoce y yo lo sigo.